pastoral. Clase número 10, entonces, hoy, segunda parte de la elaboración de los proyectos participativos. Nos falta agregar a lo que ya se explicó hace 8 días, los objetivos específicos del proyecto. Entonces, entraremos ya directamente a hacer la exposición, la explicación. Y les pido que por favor me vayan confirmando que efectivamente se está proyectando. Ahí ya está, ¿cierto? Sí. Muy bien. Bueno, entonces ya tuvimos y avanzamos en la elaboración de los proyectos participativos. Yo creo que es obvio que lo que hemos hecho aquí ha sido un ejercicio de aprendizaje formativo, pero en la práctica todo esto pues se debería hacer en comunidad, en grupo, para que realmente sea participativo. O sea, la sugerencia que les hacemos es no llegar a imponer este proyecto que sale ahora, tómenlo como un anteproyecto, si no, pues no viviríamos la sinodalidad, la comunión, la participación, que es lo que queremos impulsar, ¿no? Y que hemos hecho tanto énfasis durante todo el curso. Ha sido una herramienta de aprendizaje para que ustedes acompañen a las comunidades haciendo un camino similar para llegar a elaborar un proyecto en grupo, en comunidad, ojalá con la participación también de los destinatarios. Muy bien, esto pues ya lo abordamos. Recordemos pues que el proceso de planificación pastoral tiene estas 3 etapas: la etapa perceptiva, la etapa analítica y la etapa de planeación. La etapa de planeación es en la que estamos en este momento con la elaboración del proyecto participativo. Aquí hablamos de este hilo conductor, donde todo se va apoyando en el paso anterior. Este es un proceso sistemático, organizado. También es un camino de fe, una invitación a la conversión y poder llevar todo esto a la vida. También recordemos que el plan en una parroquia es la cabeza y el corazón a nivel pastoral para organizar toda la vida y darle una perspectiva a largo plazo a esa parroquia. Y en el plan encontramos el objetivo general. Ese no ha sido el tema principal de este curso, nos hemos concentrado más en los proyectos, pero ya tienen digamos, el material y el conocimiento para elaborar el plan, porque el plan se hace sobre la base de las líneas de acción. Y ustedes ya saben cómo se elaboran las líneas, ¿no? Generalmente un plan parroquial debería tener entre 6 a 10 máximo líneas de acción. Muy bien. Los niveles de objetivos, que ya los vimos también en la clase pasada, en el plan global son el objetivo general, en los programas los objetivos operacionales y en los proyectos, que es lo que va a ser el tema de hoy, son los objetivos específicos. Ya hicimos la explicación de todo esto sobre lo que es un proyecto. Lo voy a pasar aquí rápidamente. Quería llegar a esta diapositiva, que así como colocábamos la cabeza, es el plan, ¿cierto? Donde nos proyectamos como comunidad a largo plazo. Los proyectos son ponernos manos a la obra. Entonces usamos el símbolo de las manos y nos marcan la ruta al corto plazo. Ya decíamos que máximo es un año. Y allí encontramos el detalle de lo que se va a hacer, ¿no? Marcando un proceso, un itinerario, ya sea cada proyecto tiene su propia naturaleza y pues llegará a cumplir o a alcanzar unos objetivos, que es lo que vamos a profundizar hoy. Invitamos a que todo esto lo llevemos a la acción, así sea pequeña esa acción, pero eso será mejor que tener una gran intención, pero no llevar a la acción, ¿no? La invitación es sí, poner todo esto en acción. Muy bien, entonces llegamos aquí al desarrollo del proyecto, que tiene un punto de partida y un punto de llegada. Ningún proyecto parte de ceros, siempre hay una historia anterior. No, la historia no comienza con nosotros, tenemos que superar ese síndrome de Adán o de Eva, que creemos que la historia comienza con nosotros. No, las parroquias de ustedes tienen una historia, tienen
todo un camino hecho, muchas personas que han aportado en ese camino, en las mismas comunidades, diferentes líderes, diferentes agentes de pastoral. Entonces, ese es el punto de partida, ¿no? Y pues hay que revisar esa situación previa, con qué contamos y el enunciado del proyecto, que es donde está la naturaleza y ahí se explica de manera bien concreta y bien detallada en qué consiste el proyecto, qué pasos va a seguir y la finalidad. Las etapas son los grandes pasos que ya ustedes han venido marcando en los que han elaborado su proyecto para llegar al punto de llegada, al fin, que es cumplir unos objetivos específicos. Entonces, bueno, hemos seguido estos pasos. Primero, seleccionar un proyecto. Esto es en el marco de un plan parroquial. No se ejecutan todos los proyectos a la vez o no se elaboran todos a la vez, sino se debe seleccionar un proyecto. Y ahí dimos unos criterios para seleccionar un proyecto dentro del plan de la parroquia. Claro, se pueden ejecutar varios proyectos en las diferentes pastorales, pero todo lo que dice el plan no se puede ejecutar en un año. Para eso por eso es el largo plazo. Se tienen 3, 5 años. Depende del tiempo que hayan determinado para el plan. Lo importante es que de todo eso se seleccione un proyecto y se pueda elaborar la situación previa, el enunciado y ahora nos falta el último paso que son los objetivos de ese proyecto. Aquí estaban las explicaciones que ya hicimos de la selección del proyecto, la situación previa, que es una evaluación antes de empezar el proyecto, el enunciado del proyecto, que es lo que ya tiene todo el contenido de manera bien precisa y de manera detallada. Algunos, de una vez vamos haciendo algunas correcciones. En la justificación no colocaron el desafío que decíamos que tenía que ser el paso anterior y era simplemente colocar ese mismo desafío allí. Y no sé, están colocando otras cosas, unas respuestas, unas ideas que no tienen nada que ver. El proyecto tiene que estar justificado por una problemática que ya detectamos y analizamos en la etapa perceptiva y que después la convertimos en desafío. Eso es lo que hay que colocar allí. ¿A qué problemática, qué desafío responde ese proyecto? La naturaleza, en qué consiste el proyecto, qué espiritualidad va a tener ese proyecto para que sea un proyecto pastoral, qué pasos se van a seguir, y esto va a ser muy importante para hoy, tener bien claros los pasos, que decíamos, no, ojalá no pasen de 5, entre 3 y 5 pasos, y para qué vamos a hacer ese proyecto, cuál es la finalidad. También aquí es donde definimos quiénes van a ser los agentes responsables directos de ese proyecto, los destinatarios, quiénes son esas personas, interlocutores, si son jóvenes, si son niños, si son familias, comunidades pobres, migrantes, depende de la naturaleza de cada proyecto. El tiempo total del proyecto, que ya decíamos máximo un año, y lugar de realización, también muy importante pues colocar el nombre de la parroquia, la ciudad y el país. No se le olvide siempre colocar el país, porque parroquia de San Francisco de Asís hay, imagínense en el mundo, ¿cuántas parroquias de San Francisco de Asís habrá? Entonces hay que colocar en la ciudad y el país para poderlas ubicar geográficamente, ser muy precisos en eso. Muy bien, entonces vamos a explicar ya la parte que nos falta agregar al proyecto, que son los objetivos. ¿Listos? ¿Estamos listos para seguir esta explicación? Escriban ahí en el chat. Estamos preparados. Claro, esto lo van a comprender mejor las personas que hicieron su proyecto. Los que hasta ahora solamente han estado, digamos, escuchando las clases, pero que no han hecho las tareas, los trabajos, pues les va a ser un poquito más complicado. Pero bueno, vamos a tratar de que lo vayamos captando. Ahí ya me están colocando que están listos. Excelente, Enrique, Gloria y a cada uno de ustedes. Bueno, aquí hay que hacer un cambio aquí de paradigma, ¿cierto, Lisset y Denis, compañeros? Así Y es. es cambiar la manera como siempre planteamos los objetivos, que los planteamos primero a futuro. Y claro, pues los objetivos se suponen que no los hemos cumplido, sino van a ser al futuro. Pero en la formulación vamos a plantearlos como si ya se hubieran cumplido. Por eso la definición inicial que vamos a ofrecerles es esta. Un objetivo específico es o son
hechos finales cumplidos que producen unos cambios en las personas, en los destinatarios y en el contexto. Los objetivos específicos son hechos finales cumplidos que van a producir una transformación, un cambio en las personas y en la sociedad, en el contexto. Hechos, no teoría. Ya por ahí alguno se adelantó, quiso escribir algún objetivo, pero ya estaban diciendo que el objetivo es poder llegar al cielo y tener una vida eterna. Pues bueno, sí, todos aspiramos a eso, pero el objetivo se debe cumplir en un año. Entonces no sé si ya te estés programando para eso, pero no creo que sea eh, un hecho. Un hecho es algo que tú puedes palpar, que puedes ver, que puedes tocar, que puedes tomarle foto, que puedes evaluar, que puedes medir. Un hecho. No teoría, no buenas intenciones, no nada de eso. Un hecho. Segundo, final, dice allí en la definición. Final porque cuando se cumpla ese hecho, termina el proyecto. Llega al punto de llegada, ¿no? Lo que mostraba en la diapositiva anterior. Llegamos y se cumple el fin del proyecto. ¿Por qué es importante hacer esa precisión? Porque hay procesos y proyectos en las pastorales, en nuestra experiencia, que son eternos. Me dice, bueno, pero ¿cuándo termina el proyecto? No, seguimos y seguimos. Pero bueno, ¿a dónde quiere llegar? No, seguimos y seguimos y seguimos. Entonces, no, los proyectos tienen que tener un punto de partida, pero también un punto de llegada, ¿cierto? En esa ruta, que la ruta pues obviamente va a tener avances, retrocesos, nunca hay una ruta así, digamos, recta, lineal, pero siempre tiene que tener un final. Entonces, ahí está la segunda palabra. Es un hecho y es un hecho que marca el final de un proceso que se ha hecho con un grupo, ¿no? Y cumplido, porque hemos realizado lo que nos propusimos y lo hemos formulado, lo hemos escrito, lo hemos elaborado, como ya decíamos, no a futuro, sino como si ya se hubiera cumplido. De esa manera podemos hacerlo más cercano, lo hacemos más tangible, lo hacemos también más evaluable. Entonces esa es la primera parte de los objetivos específicos. Formular un hecho final cumplido que nos vamos a proponer. Pero ahí esa no es la parte más importante de los objetivos. Lo más importante es que produzcamos cambios. Si nuestro proyecto no genera un impacto, una transformación, y al final de un año estamos en las mismas, continuamos con el mismo desafío, estamos repitiendo los mismos errores del pasado, no evolucionamos, continúa esa falta de compromiso, esas rivalidades, bueno, muchas de las cosas que ustedes han detectado en este proceso, la falta de formación, todo eso. Entonces, no hicimos nada con el proyecto. Los proyectos tienen que proponerse cambios, cambios, no se les olvide. Ahí está el hecho también de la conversión, a nivel ya desde un punto de vista pastoral. Cambios en dos niveles, en las personas. ¿Cuáles personas? Las que ya dijimos en el proyecto en los destinatarios. Ese grupo que dijimos que nos quedamos a trabajar el proyecto, nos vamos a proponer junto con ellos alcanzar unos cambios. Les vamos a invitar, les vamos a sugerir que experimenten unos cambios. ¿Cambios en qué? En capacidades y en actitudes. Muchas veces no es que cambien, sino que hay una serie de fortalezas allí dormidas que hay que despertar en el proyecto. Hay una serie de potencialidades que están allí y que nosotros vamos a ayudar a elevar esas potencialidades, esas fortalezas que hay ahí en la comunidad, en esos destinatarios. Entonces ellos pueden con nuestro proyecto desarrollar unas capacidades. Las capacidades tienen que ver con el hacer, adquirir conocimientos y habilidades que antes no tenían. Son capaces de hacer cosas que antes no hacían. Por ejemplo, son capaces de trabajar en equipo. Antes no trabajan en equipo, cada uno individualmente, cada uno muy celoso, cada uno muy apático. Y ahora, después del proyecto, después de un año, está trabajando, desarrollaron la capacidad de trabajar en equipo. Antes no tenía la capacidad de analizar la realidad
y durante el proceso les ayudamos a hacer un análisis de la realidad social, política, a la luz de la fe, a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Desarrollaron la capacidad de análisis crítico de la realidad. Antes no tenían la capacidad de hacer una oración contemplativa, de hacer una oración eh, eh, que les ayudara en ese crecimiento y ese seguimiento de Jesús, en ese encuentro con Jesús. Ahora desarrollaron esa capacidad. No tenían la habilidad, ahora ya saben cómo hacerlo, cómo hacer un discernimiento, cómo hacer una oración comunitaria, etc. Entonces ahí hay unos cambios, pero no surgen porque no lo deseemos, sino porque el proceso, el proyecto lo ayuda a desarrollar, lo ayuda a descubrir o a potenciar esas fortalezas o esas inquietudes que ya tienen nuestros destinatarios. Segundo, cambios en las actitudes. O sea, ya no es solo en el hacer, sino lo más importante, el ser. Las actitudes se refieren a nuevas conductas, y allí está el hecho, desde el punto de vista de fe, de la conversión. Antes eran de una manera y ahora son de otra. O antes eran muy débiles en esto, pero ahora son más fuertes en esto, en su forma de ser. Cuando hablamos de conversión, entonces nos referimos a que cada uno de nosotros como discípulos, discípulas, misioneros, nos convirtamos y nos parezcamos más a la persona de Jesús. O sea, incorporemos en nuestra vida, gracias al proyecto y al proceso que compartimos durante un año, incorporemos en nuestra vida, hagamos nuestras las actitudes fundamentales de Jesús. No todas, sería muy ambicioso, pero sí pensar en algunas muy importantes, muy claves que el proyecto pueda trabajar. Actitudes como cuáles, díganme ustedes ahí en el chat. ¿Qué actitudes de Jesús son las que ustedes más admiran, que quisieran tener en su vida o fortalecer en su vida? Esas actitudes que eh, destacan la personalidad de nuestro Maestro, Jesús. Colóquelas en el chat y vamos y seguimos conversando. ¿Cuáles serían esas actitudes fundamentales de Jesús y que las tengamos en cuenta para ver cuáles de ellas podemos trabajar en nuestro proyecto? Empatía, dice Manuel Méndez. Juan Manuel dice humildad, piedad, misión, fidelidad al proyecto, tolerancia, amor, constancia, fe, compasivo y misericordioso, entrega y servicio a los demás. Perfecto. Todos son muy, muy importantes, muy válidos. Eh, También en nuestros proyectos, y ustedes que pues, tienen toda esta bonita espiritualidad franciscana, eh, las actitudes de San Francisco también podrían ser parte de nuestro proyecto. ¿Cuál actitud, cuál capacidad de las que desarrolló San Francisco y que están unidas a Jesús podríamos desarrollar durante el proyecto, ayudar en esos cambios, en esos objetivos? ¿Listo? Entonces yo creo que ya me van entendiendo. ¿Cómo podemos entonces proponernos un hecho final cumplido que produzca esos cambios en actitudes, en capacidades en las personas? Pero no nos podemos quedar allí. También tenemos que tener proyectado en nuestra propuesta pastoral una incidencia en el contexto, en las estructuras sociales eclesiales. Eso también es muy importante para nosotros. Obviamente esa influencia, esa incidencia, ese impacto social, socioambiental, si quisiéramos socioecológica, la podemos pensar siempre desde el aporte del Evangelio. Entonces no basta solamente lograr estos cambios en las personas, sino también tener esta incidencia en el contexto. De nada nos sirve lograr todo un trabajo en las personas si no hay un cambio cultural, social, ¿cierto? En el entorno que favorezca esos cambios que hicimos en las personas. Son dos niveles, ¿no? De incidencia, son dos niveles de cambios, son objetivos que se proponen en esos dos niveles, ¿no? Entonces, en los cambios de contexto, nosotros trabajamos con unos destinatarios, pero nos vamos a proponer que esto tenga una proyección, una incidencia, empezando por sus familias,
su comunidad, su barrio, que también esto se pueda proyectar hacia las autoridades, se pueda incidir a nivel ecológico, se pueda incidir a nivel cultural, económico. Bueno, depende de la naturaleza del proyecto, ¿no? Porque pues, obviamente no podemos incidir en todos esos aspectos, sino de acuerdo a la naturaleza que ustedes hayan definido en su proyecto. Lo que pasa es que hay proyectos que son tan reducidos, que he leído de los que han enviado, como tan encerrados en el templo, pues que no van a tener realmente una incidencia en el contexto. Por eso tenemos que tener una amplitud y trabajamos en lo de los temas generadores, todo esto que trabajamos durante el proceso, para que seamos una iglesia en salida, no sigamos allí como planteando proyectos al interior, proyectos sacramentalistas, proyectos intimistas, proyectos espiritualistas. Eso no es lo que nos proponemos y además no va con el Evangelio, queda muy reducido. ¿Cómo poder proyectarnos, ¿no? Y ser una alternativa, que era lo que hizo Jesús, una comunidad alternativa a lo que en la sociedad estaba sucediendo, en ese contexto religioso, cultural en el que él se manifestó. Bueno, estos objetivos, entonces, tienen unas características. María Lisset, por favor, explica estas características. Son 5 características fundamentales y principales de nuestros objetivos como hechos finales cumplidos. Nosotros conocemos la palabra SMART, ¿cierto? Un Smart TV, un iPhone, un Smart no sé cómo, bueno, en fin. Eso quiere decir inteligente. Entonces también nuestros objetivos deben ser inteligentes. Deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y a tiempo, ¿cierto? Cumplen un tiempo determinado como lo programamos en nuestro proyecto. Específicos. Deben ser claros cuando nos dicen qué queremos conseguir. Deben ser bien concretos, directos, donde definamos ese qué, cómo, cuándo, dónde, ¿cierto? Es un objetivo que nos va a indicar, como lo decía Miguel, cambios específicos, la meta específica, todo. Medibles. ¿Por qué medibles? Porque debemos saber si los estamos alcanzando realmente como nosotros pensábamos, ¿cierto? Por eso la evaluación o el seguimiento o la retroalimentación, este tipo de pasos no deben ser un objetivo específico. ¿Por qué? Porque eso es algo que debe ser un eje transversal en todo. Debe ser algo constante en todo el proceso. ¿Por qué? Porque todos los objetivos deben ponerse medidos. Deben ser alcanzables. Deben ser metas muy claras que estén dentro de la posibilidad y probabilidad de nuestros recursos, ¿cierto? De lo que nosotros humanamente podemos alcanzar. A veces nosotros, ya lo decía Miguel hace un momento, planteamos un objetivo de, bueno, alcanzar el cielo, o qué sé yo, muchas otras cosas, pero ¿cuándo lo vamos a alcanzar? ¿Realmente lo alcanzamos? ¿Cierto? Entonces, a veces empezamos a un objetivo tan largo que empezamos, seguimos y seguimos y seguimos. Y el proyecto, no, ya estamos en el proyecto, sí, queriendo alcanzar lo que queremos, con el favor de Dios lo vamos a alcanzar y seguimos postergando y postergando. Y entonces llega el momento en que nos desmotivamos y ahí queda el proyecto, a medias. ¿Por qué? Porque nuestros objetivos no eran alcanzables. Deben ser realistas. Pregunto, a veces nosotros planteamos unos objetivos tan enormes y tan inalcanzables, tan irreales para nosotros, que no tienen nada que ver con los recursos que tenemos, o los medios disponibles, o las personas que necesitamos, ¿cierto? Nuestro objetivo, o algo realista, sí, llevar como premio el equipo, el EPAP de la parroquia, a esos viajes nuevos que están dando a la luna. ¿Tenemos los recursos para hacer eso? Que vamos a construirle casas, a crear un barrio, sí, eso se puede hacer, pero pregunto, ¿está con nuestros recursos? O sea, ¿realmente están proporcionales a nuestras capacidades? Por eso nuestros objetivos deben ser realistas y a tiempo. Programarlos siempre a un tiempo definido, un tiempo límite que nosotros podamos cumplir. Por eso nuestros proyectos, si se lo hicimos en el enunciado, deben estar definidos a un tiempo. Nosotros en este caso les podemos hacerlo a un año. Decía Miguel, alcanzar el cielo podemos hacerlo en un año. Tal vez sí, tal vez no, no sabemos, ¿sí? Depende de nuestra conversión, nuestro comportamiento, nuestro ejemplo, qué sé yo, tantas cosas que influyen ahí a nivel espiritual, a nivel humano.
Entonces, por eso deben ser a tiempo. Recuerden, nuestros objetivos deben ser inteligentes. 5 características importantes: específicos, medibles, alcanzables, realistas y siempre con un tiempo. Muy bien, gracias Maricet, muy clara tu explicación y no se nos olvida la sigla, SMART, inteligentes. Sí, yo creo que lo más importante a veces, ¿qué pasa en las pastorales, en los procesos que hacemos y nos proponemos objetivos? Que el objetivo es cumplir una actividad o realizar un evento. El objetivo era realizar la Semana Santa de manera muy organizada. Listo, se termina la Semana Santa y objetivo cumplido. Logramos realizar la Semana Santa. Pero tú puedes ejecutar las actividades y eso plantearlo como objetivo, pero la pregunta es, ¿sí generó algún cambio? ¿Hubo algún nivel de conciencia en las personas que participaron de esas actividades, de esos eventos, de esa propuesta? Bueno, ahí es donde tenemos que plantearnos intencionalmente lograr esos cambios. Y aquí esta imagen, esta simbolización de la escalera de la conciencia nos puede ayudar, porque así debemos pensar nuestros proyectos. Es posible que en algunos aspectos nuestros hermanos, nuestras hermanas y nosotros mismos en el proceso estemos en el primer peldaño, en esta escalera de la conciencia. Y el primer peldaño es la ignorancia. Todos nosotros podemos ser alguna vez maestros o profesores, ¿cierto? Estar al frente de un grupo. Alguna vez. Y en este caso, pues nos está tocando a nosotros en este curso. Pero lo que sí siempre tenemos que estar dispuestos es a ser todos aprendices, porque hay muchas cosas que ignoramos y tenemos que estar en esa capacidad de estar abiertos a el aprendizaje y reconocer que somos ignorantes en muchas cosas. No sé que no sé, o sea, ni siquiera me doy cuenta, tengo una incompetencia inconsciente. No tengo esa habilidad, no tengo incorporado ese cambio, esa actitud en mi vida, porque es que ni siquiera la conozco, ni siquiera sé que existe. Estoy en una ignorancia, ¿cierto? Y aquí pues hablamos, de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto, puede ser una ignorancia, por ejemplo, frente a la situación de nuestro planeta, de la madre tierra, y yo pues sigo mi vida con mis hábitos y no me doy cuenta, soy ignorante de lo que estoy haciendo le puede estar haciendo daño a la madre tierra. O la ignorancia a nivel cristiano, ignorancia a nivel político, ignorancia a nivel del análisis cultural. Bueno, tantas ignorancias que podemos todavía tener. Entonces, ahí podemos estar en ese primer peldaño. Fruto de una fuerza externa que puede ser la intervención en un proyecto pastoral, nos damos cuenta en comunidad, con la ayuda de nuestros agentes de pastoral o de nuestros compañeros destinatarios en ese camino, encontramos y nos avanzamos en otro peldaño al descubrimiento. Descubrimos una habilidad, una actitud, algo que nos hace falta y que nos damos cuenta que es importante. Y se da entonces el peldaño del descubrimiento. Sé que no sé, o sea, ya me doy cuenta, mire, soy ignorante en esto. Esto es importante. ¿Cómo será eso? Tengo la necesidad en ese peldaño de tener y de querer adquirir esa nueva actitud o esa nueva habilidad. Sigo siendo incompetente, sí, porque todavía apenas la reconocí, la descubrí, pero ya soy consciente. Y ahí está el avance. Me di cuenta, abrí los ojos y surgió en mí la necesidad de tener esa habilidad, esa actitud en mi vida. Tercer peldaño, el logro, donde se da el sé que sé. El logro es cuando yo empiezo a hacer una práctica constante y repetitiva de esa competencia, de esa habilidad, de esa actitud y la vuelvo consciente. Entonces ya voy adquiriendo y entendiendo y comprendiendo y profundizando y lo voy volviendo un logro.
Y finalmente, el cuarto peldaño es el de la integración. Lo integro en mi vida. Se vuelve tan integrado en mi vida que se vuelve una competencia inconsciente. Lo hago sin esfuerzo. A eso se refiere la competencia inconsciente. Es una habilidad que se convierte en un hábito. Le pido a la persona que abrió por ahí el micrófono si la puede apagar. Gracias. Entonces es la competencia inconsciente. No sé qué sé. O sea, ya la tengo tan incorporada en mi vida que me sale de forma natural, lo tengo integrado. Pero pues tiene que haber una fuerza interna en mí donde constantemente lo esté evaluando y esté revisando esa actitud, esa capacidad. Por favor, quien abrió el micrófono, si lo puede cerrar, gracias. Entonces, es importante estar evaluando, y la planificación siempre irá de la mano de la evaluación, para que yo vaya afianzando esas actitudes, esas capacidades que me han ayudado a desarrollar el proyecto. Entonces, la escalera de la conciencia, nos dice el Papa Francisco en los diferentes documentos, en Laudato Si, en Evangelii Gaudium, usa estas frases, por ejemplo, debemos ampliar la conciencia, debemos elevar la conciencia. Hace una serie de análisis donde nos dice nuestra humanidad tiene una conciencia muy reducida, tiene una conciencia muy limitada, tiene una conciencia egoísta. Entonces necesitamos elevar, ampliar la conciencia. Y tal vez un punto más alto de ese elevar la conciencia sea llegar a tener plena conciencia del amor, el amor misericordioso que me habita, ese amor incondicional, ese amor gratuito que me habita, y es esa presencia de Dios en mi vida. Poder llegar a ese nivel de conciencia, no teórico, sino experimentarlo, y experimentarlo también especialmente en los momentos de dolor, de crisis, no solo en los momentos de abundancia, de prosperidad, sino también en esos momentos de cruz, especialmente allí, cuando todo está confuso, cuando hay tormenta, estamos hablando de hemos elevado, ampliado nuestros niveles de conciencia, ¿cierto? Entonces esto no es un ejercicio solamente intelectual, académico, sino es un ejercicio de conciencia integral, ¿cierto? Muy bien. Entonces, así tenemos que empezar nuestros proyectos, ¿no? Ejecutar una serie de actividades, cumplimos las actividades, objetivo cumplido, pero la gente puede estar no se ha movido del peldaño número 1. Nosotros, y claro, preguntémonos, pero tantas cosas que hacemos en la parroquia y no hay compromiso, ¿no? Ustedes mismos lo han venido diciendo durante todo el curso. Hay rivalidades, hay envidias, hay ignorancias. Pero todo lo que se hace durante el año, ¿por qué? Seguimos en el primer nivel del peldaño de la escalera de la conciencia, en la ignorancia. Algo está faltando de parte nuestra, de nuestros procesos para ayudar a elevar. Y ahí entra mucho la parte pedagógica, la pedagogía de Jesús, cómo lo hacía Jesús. Ahí tenemos que pensar nuestros proyectos y eso se juega en los pasos del proyecto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, Lisette, si quieres ya para ir terminando esta explicación, presentar este ejemplo, que además es interesante porque esto fue un proyecto que conoce muy bien Fray Alfredo, Fray Marco, los frailes, porque es de un proyecto que se llama El Señor me dio hermanos, un proyecto hermosísimo que elaboramos, que les ayudamos a elaborar durante unos años anteriores y que coincidió con el tiempo de la pandemia. Y estando los hermanos, pues igual que todos estábamos confinados en las fraternidades, pues aprovecharon para desarrollar este proyecto, que era algo muy importante para ellos en el desarrollo de su espiritualidad franciscana, profundizarla, ¿no? Entonces este era uno de los objetivos de ese proyecto, El Señor me dio hermanos. Lisette, si quieres, por favor. Bueno, en estos objetivos específicos, y en este ejemplo que hemos seleccionado para compartir con ustedes en esta mañana, el hecho final cumplido es: hemos practicado la cultura del encuentro, la corrección fraterna y el análisis de la realidad en clave de fe en comunidad. ¿Qué cambios se propusieron con este objetivo que deberían lograrse? En capacidades, vínculos profundos, vencer miedos, diálogo sincero y abierto, trabajo en equipo, expresión asertiva de sentimientos. En el cambio de actitudes, sentirse enviado a la misión, humildad, apertura para la entrega, salir de nosotros mismos, confianza,
conciencia crítica, lucidez para atender los retos de la realidad. Y en el contexto, porque siempre nuestros objetivos como hechos finales cumplidos deben impactar en nuestro alrededor, en nuestras familias, comunidades, se plantean los siguientes. Gente que va encontrando salidas pacíficas a los conflictos. Comunidades que practican la no violencia activa. Bueno, pues efectivamente los hermanos, los frailes, en sus fraternidades se dieron a la tarea de cumplir ese hecho, practicar la cultura del encuentro, la corrección fraterna y el análisis de la realidad, en clave de fe en comunidad. Lo practicaron, así como dice el hecho. Es algo concreto, es algo real. Entonces lo empezaron a practicar, a profundizarlo, porque ya lo hacían, pero con mayor intensidad, con mayor profundidad, y especialmente buscando esos cambios. Eso sería un objetivo específico. Este conjunto, el objetivo específico no solamente es el hecho final cumplido, sino el hecho final con los cambios, que después serán motivo de evaluación. Nos daremos cuenta cómo poder evaluar si se dieron o no esos cambios, si se dio un impacto en el contexto, si se cumplió ese hecho que propusimos. Aquí tenemos todo un material para después poder evaluar. Antes éramos de una manera y ahora desarrollamos unas capacidades, unas actitudes que antes las teníamos débiles o las teníamos fuertes y ahora las potenciamos más. Muy bien, entonces esto a nivel, digamos, de la presentación del tema de los objetivos. Tal vez en la elaboración no es mucho el trabajo, pero sí es importante entender, ¿cierto?, el significado, el sentido que tienen los objetivos. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna intervención? Por ahí en el chat vi que algunos hermanos escribieron algunas ideas. Si quieres leerlas, por favor, dice. De pronto para aclarar, especialmente Francisco Toca. Dice ser un modelo de cambio dentro de la iglesia con el fin de ser ejemplo de paradigmas diferentes hacia la sinodalidad. Y Francisco colocó también todo plan, proyecto y planificación debe ser evaluable. Muchos creen que evaluar es perder el tiempo, pero no. Hacerlo es seguir repitiendo históricamente los mismos errores. Horrores, dijo. Horrores, dijo. No errores, sino horrores. Horrores. No avanzar. Sí, pues bueno, ustedes saben, por ahí les compartimos esta semana que viene iniciamos el curso de evaluación y sistematización de nuestras prácticas, para decir que esto que dice Francisco es muy importante, y a propósito de lo que él mismo da como razón. Pero claro, la evaluación se facilita cuando tenemos unos objetivos que sean evaluables, porque cuando los objetivos son demasiado abstractos, demasiado elevados, demasiado inalcanzables, todo esto que ya dijimos, pues eso no facilita después evaluar si los objetivos no están planteados en esos términos. Muy bien, preguntas que tengan, ¿se entendió? Entonces, vamos a hacer o tomar la lección. A ver, vamos a preguntarle a César. César Torres, ¿estás allí? No te me asustes, tranquilo. César, hoy vamos a tener ya ustedes saben, ¿no? Vamos a tener hoy una baja de algunos compañeros porque están en una ordenación. Además, pues oramos por estos hermanos que van a ser diáconos allí en la parroquia allí en El Salvador, en la parroquia de San Francisco, precisamente. San Francisco, así, entonces todo el grupo está allí en este momento. En este momento justo están en esta ceremonia, mientras nosotros estamos aquí en la clase. Bueno, César no me respondió, Francisco quiere participar, entonces démosle la participación a Francisco. Preguntas, precisiones que quieran hacer para ya hacer el ejercicio. Francisco. Adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles. Buenos días. Yo tengo al final de este proceso tengo una gran pregunta en el caso nuestro, como parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en Guatemala. Como bien ustedes saben, pues nosotros, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Y con el entusiasmo de hermanos que en el pasado, pues, entendieron cómo eran las cosas,
pues nosotros ya poseemos un plan pastoral, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestro plan pastoral existen, diríamos, todos los proyectos que en un momento determinado pueden inducir o encaminar las diferentes pastorales, ¿verdad? Entonces, en este caso, la pregunta es la siguiente. Cuando vamos, después de haber recibido este curso, ¿verdad? Tan bueno y tan interesante, ¿cómo ir acoplando después de tener ya un plan escrito que está, diríamos, a futuro, a evaluar a 5 años? ¿Cómo poder ir cambiando ciertas cosas que ahora, al darle lectura, nosotros nos damos cuenta de que fueron o posiblemente no colocados donde tenían que ser, y otros que es un plan pastoral que respondía o responde en un porcentaje, pues diríamos, no tan considerable al contexto de la pandemia? Entonces, esto es bien complejo, ¿verdad? Porque yo siento que aquí se va a tener que tener mucha apertura de parte del párroco y de parte del consejo parroquial y de parte de todas las instancias que se manejan en cuanto a todo este entorno, para poder ir haciendo los cambios, obviamente sin desvirtuar lo que ya se generó a través de una visión, de una misión, de objetivos generales, objetivos específicos, valores, principios, ¿verdad? Y todo lo que es el marco, diríamos, referencial de nuestro plan pastoral, ¿verdad? Entonces, Sí, ese es el Francisco. reto, me imagino, ¿verdad? Sí, Francisco, creo que se entiende la pregunta y creo que nos sirve a todos, no solo para tu parroquia. Y te voy a responder con una frase. Planee para adaptarse, no se quede en el papel. Planee para adaptarse, no se quede en el papel. Y tú mismo te diste la respuesta. Para lograr adaptarse a las realidades cambiantes, tú dices, lo propusimos en el momento de pandemia, pero eso ya cambió. No digamos que quedó atrás, pero estamos frente a otro contexto. Entonces es clave ir haciendo una evaluación. Lo que pasa es que si ustedes van a dejar la evaluación para dentro de 5 años, cuando termine el plan, ya va a ser tarde. Hay que hacer una evaluación en clave de seguimiento para hacer los ajustes, esos ajustes que tú estás diciendo. Y ahí va a ser clave la evaluación. La evaluación va a ser la oportunidad para hacer esos ajustes de acuerdo a la nueva realidad y de acuerdo también a los nuevos aprendizajes que ustedes se han dado cuenta, entre otras cosas, en este curso. Me imagino que no solo en este curso, sino se han dado cuenta de otras cosas en otros espacios. Entonces, yo lo que les invitaría es y para todos, hay que planear para adaptarse, no quedarnos en el papel, sino siempre estar en ese seguimiento, irnos adaptando a lo que la realidad nos va demandando, poniendo en práctica ese principio que ya hablamos del Papa Francisco, que nos dice que la realidad supera la idea. Entonces, efectivamente, a veces nos vemos superados por la realidad y entonces tenemos que tener la capacidad y la apertura, como tú dijiste, la flexibilidad de hacer ajustes. Pero muy importante, sin perder la dirección, el horizonte que nos propusimos en el plan. Eso sí no se puede perder, ¿cierto? Hacemos los ajustes en algunos aspectos, pero no podemos perder el rumbo, ¿cierto? Y el horizonte que nos habíamos planteado, porque pues eso es lo que le dio origen al plan, eso sí no se puede perder. Pero claro, habrá que hacer ajustes para llegar precisamente a ese destino que se propuso como parroquia. No sé si por ahí va saliendo la idea, Francisco. Vamos a escuchar también a Manuel Y para gracias, ver. Manuel, ahí estamos. Ok. Manuel, tienes una intervención, ahí está tu mano Eh, levantada. sí, buenos días, Miguel. Hay una, más que tu inquietud que yo siempre he tenido, que para llevar a cabo un proyecto, siempre he sentido de que las rivalidades dentro de la iglesia son un freno bien, bien importante, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar ese problema dentro de la iglesia, que no es muy cristiano, se puede decir, ¿verdad? Pero se dan. Y eso frena bastante cuando uno pues quiere impulsar algo. ¿Cómo abordarlo? Sería la pregunta.
Muy buena pregunta, Manuel, pero creo que yo no la voy a responder, sino creo que sería bueno en el chat que escribamos las propuestas, porque sabemos que las rivalidades no se superan, es un desafío. Ahí cuando hablamos de los desafíos pastorales, es un desafío, y un desafío no se resuelve de la noche a la mañana, supone hacer un proceso. Y entonces la que nos tenemos que apuntar es cuál sería ese proceso. Entonces les invito a que en el chat o el que quiera tomar el micrófono nos aporte, porque eso ya lo tienen ustedes algunos en los proyectos. ¿Qué pasos vamos a seguir para llegar a esa finalidad de superar esas rivalidades y lograr mayor unidad, mayor? Entonces, ¿qué pasos han propuesto? En los proyectos ya están. Y algunos también, y aquí en el diálogo pueden surgir otros. ¿Qué camino hay que hacer para superar esas rivalidades, esas competencias, esas lógicas que están pasando entre nuestras parroquias? ¿Quién quisiera aportar? Podemos escribir ahí en el chat. Y obviamente apoyándonos en el Evangelio y en la espiritualidad franciscana, que creo que tiene una riqueza que nos puede ayudar. Fray Marco. Sí, buenos días, hermanos, a todos y a todas. Buenos días. Sí, escuchando pues algunas cositas, yo creo que en el curso hemos tenido algunos elementos. Primero, ver nuestra realidad parroquial, que es comunidad así, de grupos, de espiritualidades, etc. Luego, de qué manera ir buscando como un equipo que involucre pues a todas esas espiritualidades para hacer un proceso de concientización, de formación, de diagnóstico, etcétera. Y luego entonces van saliendo estos equipos y van involucrándose en todas las espiritualidades, que el punto no está que sean espiritualidades o que no se quieran ser. El punto está de qué manera vamos a creer lo que vamos a hacer en un trabajo en conjunto. Si logramos ver eso sin estar defendiendo espiritualidades, que mi grupo más, que el otro, etcétera, entonces podemos ir logrando. Y como dice Miguel, un proceso, ni tan lento, ni acelerado como que mañana va a cambiar todo. Todo de acuerdo al entorno de la realidad de la parroquia. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Fray Marco. Ahí le están respondiendo a Manuel algunas ideas desde el punto de vista de Fray Marco. ¿Qué puede aportar la espiritualidad franciscana para superar esas rivalidades, competencias, individualismos? Vea, Sandra Martínez contesta lo siguiente. Bueno, Francisco Pedro dice seguir las directrices planteadas. Enrique dice el plan puede cambiar, el objetivo no. Y Sandra dice, primero, buscar espacios de integración y fraternización entre hermanos. Segundo, no promover en los consejos y grupos la confrontación. Tercero, el reconocimiento público, corrección en privado cuando sea requerido. Cuarto, evitar favoritismos entre hermanos que provoquen desequidad. Denis, querías hacer una observación. ¿Tú qué opinas de esta pregunta que está surgiendo? Porque nos remite a los objetivos, ¿no? Y claro, un objetivo sería poder lograr mayor unidad, mayor comunión, participación, sinodalidad. Es una pregunta tan importante que en este momento se está proponiendo y se está proyectando un sínodo que aborda este tema, porque es un problema Miguel, típico. Sí. sí, Miguel, es que efectivamente la planificación pastoral participativa es una herramienta que nos ayuda a superar esas mismas individualidades. Porque decíamos la semana pasada, cuando hacemos los proyectos, tratamos que nuestros beneficiarios sean sujetos. Entonces buscamos con los proyectos y con estos niveles de participación participativa el involucramiento de todos los actores. Pero cuando planifican yo aquí, el otro acá, el otro por acá, entonces es donde se van a dar esos choques. Entonces yo miraría más esta herramienta o este mecanismo, esta metodología de planificación participativa como un mecanismo importante para contrarrestar esas individuales que generan algunos niveles de confrontación, porque como todos estamos participando, todos somos sujetos, mis ideas son consideradas y al final, entonces, el todo, decía, es más importante que la parte. Esto, Fray dice, es un proceso. La participación pastoral participativa es una cultura
que no la vamos a lograr de la noche a la mañana. Nos ponían ahí el ejemplo de la planificación estratégica. La planificación estratégica es más pensada desde el nivel gerencial hacia los súbditos, diríamos, mientras que la planificación participativa es desde abajo en el colectivo y la horizontalidad, y eso entonces me evita algunas mismas confrontaciones. Entonces el tema de enfoque que estamos haciendo pastoral, el irnos a lo participativo, la construcción, el aplicar los valores del reino y el aplicar la forma de integrar de Cristo Jesús, van a ir ayudando poco a poco en esos elementos. De acuerdo, Denis. Allí nos está colocando Enrique una cosa interesante. La rivalidad se da si no estamos claros que somos servidores y no buscamos protagonismo. Claro, volvemos al tema de la escalera de la conciencia, ¿cierto? Podemos ser muy brillantes, unos grandes líderes, pero individuales. Pero ya después en el trabajo colectivo, en el poder tener la apertura para escuchar un pensamiento, una manera de pensar diferente, ahí ya no. Y me cuesta trabajar en equipo y me cuesta. Entonces ahí hay que ayudar, pensar los proyectos en unos procesos donde se eleve la conciencia, y ahí elevar la conciencia sería tener una conciencia de comunidad, conciencia de comunión, de participación, de sinodalidad, y que además ninguno de nosotros somos la cabeza, sino la cabeza es Cristo, y eso sí nos pone a todos en nuestro lugar, y nosotros somos la comunidad, donde somos hermanos que caminamos juntos. Eso supone toda una espiritualidad, ¿cierto? Por eso insistimos en que los proyectos no sean solo un ejercicio técnico o intelectual o operativo, sino que también supone ir teniendo momentos de interiorización, de encuentro con el Señor, de encuentro con el Evangelio, de encuentro con la persona de San Francisco, quien era capaz de llamar a todos hermanos y siempre buscaba la unidad, y trascendió, más allá de la unidad entre nosotros, hombres y mujeres, trascendió a sentirse unido con toda la creación. Y eso es un nivel mucho más alto y elevado de conciencia. Todo ese material ustedes lo tienen, todo ese potencial, esa fortaleza. ¿Cómo poder usar, apoyarse en todo esto, ¿no? Para poder llegar a superar, ¿no? Allí Francisco nos coloca otro aporte, dice, si quieres leerlo. Y Sandra también hizo ahí un aporte. Sandra dice, me encantó la aclaración entre la planificación gerencial versus la pastoral. Gracias, Denis. Y Francisco coloca, la confrontación positiva y rivalidad está implícita en los procesos, pues es humano, pero es a la luz de la pedagogía y didáctica de Jesús que podremos avanzar y no estancarnos. Sí, muy de acuerdo. Muy de acuerdo con lo que dice Francisco. Hacer los procesos no elimina los conflictos. El tema es cómo manejamos esos conflictos, que al final, si depende de cómo los manejemos, nos pueden terminar o destruyendo, desuniendo, o nos fortalecen y nos logran mayor cohesión, ¿cierto? La manera como abordemos esos conflictos. Ahí tenemos todo un trabajo de concientización que hacer, y todo esto que estamos diciendo es lo que hay que plasmar en los objetivos, en el proyecto, en el proceso, en los pasos y en los objetivos que se propongan, en los cambios, esto que estamos diciendo. Pero esos cambios no van a acontecer si no los proyectamos. Bueno, pero como todo lo que hemos hecho hasta ahora, no hay otra forma de aprender sino haciendo. Yo creo que los que más han aprendido en este curso no son los que han asistido juiciosamente a las 10 clases los sábados, no solo, sino además de eso, han hecho el esfuerzo de poner en práctica, de hacer los ejercicios y de recibir la retroalimentación, y ellos son los que creo que más aprendieron, y gracias porque además nos ayudaron a aprender a nosotros más también, ¿cierto? A revisar cada caso. Entonces, a propósito, les pedimos por favor los micrófonos cerrados, gracias. A propósito de esto, pues voy a proyectar uno de los trabajos que nos han subido. Ay, ahora se me perdió, Lisset. ¿Por qué? Espérate a ver. Ya sé por qué. Hizo este proyecto, es de una de sus compañeras de aquí del curso, Jenny, que creo que no está.
Lastimosamente creo que hace parte de la parroquia de San Francisco, que están ahorita en la ceremonia, pero Jenny, pues ella me dio la... ¿No está, no? ¿Jenny? no, no está, Jenny Janet. Bueno, no está. pero bueno, todos los proyectos que han subido están muy interesantes, pero aquí ella se tomó el trabajo adicional y que el cual aplaudimos de elaborar esta presentación. Entonces, pues la vamos a pasar para explicar de dónde en la práctica van a salir los objetivos, ya metodológicamente. ¿Ahí está bien proyectado, Lisset? Sí, Miguel. Bueno, si quieres, ve leyendo lo que ella nos planteó, el título del proyecto. El título del proyecto, como nosotros le pedimos en la sesión anterior, es muy corto, claro, preciso, y aquí se llama Uniendo Lazos Parroquiales, Pastoral Social. Bueno, miren, fíjense que ella trabajó esto que estamos hablando de la desunión. A ver qué plantea. Sigue, Lisset. En la situación previa, ella dice, hay apoyo de la fraternidad, existen agentes comprometidos, Vicaría de Promoción Arquidiocesana. Bueno, nombró 3 elementos con lo que cuenta para su proyecto y bueno, se nota que tiene una buena posibilidad este proyecto con esos apoyos. Situación previa. Justificación, falta de promover la unidad parroquial de los agentes de pastoral. Bueno, cualquier parecido con la realidad, aquí está saliendo el problema típico. Entonces recuerden que la justificación siempre es colocar la problemática que queremos resolver, el desafío. Ella había detectado este desafío en el proceso y por eso lo colocó allí. Consiste, la naturaleza, ¿en qué consiste este proyecto? Hay una foto ahí todo bonito de agentes de pastoral, dice crear lazos de unión entre las personas de la parroquia, la sociedad y la evangelización como hermanos en Cristo. Muy bien. Los pasos que propone Jenny. Primero, sensibilizar y motivar a los agentes de pastoral social en mejorar la unión parroquial. Segundo, capacitar a los agentes de pastoral en el documento de sinodalidad en vida y en misión de la Iglesia, asimismo siguiendo los pasos de nuestro Padre Seráfico San Francisco de Asís a través de la regla nodulada, que nos invita a seguir las huellas de Jesucristo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, sirviendo al más necesitado con amor mutuo. Tercero, Miguel, abajo hay otra. Sí, pero no la... A ver, te vuelvo. Ahora sí, compromiso comunitario de parte de todos los involucrados. Muy bien. Entonces, en síntesis, ella está planteando 3 pasos: una sensibilización y motivación, una capacitación y un compromiso comunitario. 3 pasos. ¿Listo? Entonces ahí es donde se juega el proceso, ¿cierto? Para ir superando esa desunión de la que ella ya habló en el desafío. Entonces aquí es clave. Después viene la finalidad. ¿El para qué? Sí. Para que con la unidad de los agentes tengamos un desarrollo y fines en común que beneficien a la comunidad, principalmente a los pobres y vulnerables de nuestra parroquia. Esto me parece muy interesante porque el proyecto no se queda y ya Jenny como que iba proyectando lo que explicamos hoy de los objetivos, y es que la finalidad de un proyecto no se puede quedar en los mismos destinatarios, que son los agentes de pastoral, sino que ¿para qué? ¿Para qué van a hacer todo esto? Pues para que esto también beneficie a la comunidad, y dice principalmente a los más pobres y vulnerables de nuestra parroquia. Si no, como que ella está diciendo, si no nos unimos como parroquia, o más bien, si nos unimos como parroquia, podremos generar un mejor servicio y un mejor beneficio y una mejor transformación de las realidades de vulnerabilidad, de pobreza, acompañar esas situaciones en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestros grupos, en nuestras zonas. Entonces, ahí ya está hablando de los cambios en el contexto, de lo que ya hablamos en la explicación de los objetivos. Miguel, sería bueno también aclarar, ¿me puedes retroceder un poquito, por favor? Un momento, el para qué, que en algunos de los que de mi grupo estuvieron, no tuvieron en cuenta el fin, digamos, principal del proyecto. En este caso de Jenny eran los agentes, pero como dice Miguel, tuvo en cuenta también el contexto. Si se dan cuenta aquí en la finalidad, ella habla de sus agentes, ¿cierto? De la unidad de los agentes y lo que eso repercute en la comunidad.
Están las dos cosas allí y no dejan de lado a los agentes y solo colocan, no, que para que haya un beneficio común, no. O sea, hay que aclarar también un poco sobre cuál es el principio de los proyectos y a dónde lleva. Muy bien, excelente aclaración. Ahora tenemos los agentes. Dice, los agentes están la fraternidad y los coordinadores. Muy bien, ahí creo que ese es Fray Domingo, ¿no? Veo la foto de Fray Domingo, Sí, sí. que ahora debe estar en la ceremonia allí con los diáconos y coordinadores de la pastoral social. Muy bien. Destinatarios, agentes de pastoral social de los sectores Guadalupe, Santa Clara y San Francisco de Asís. Muy bien, entonces ahí está como el territorio de la parroquia, bien detallado, bien elaborado. Tiempo, 1 año. ¿Dónde? Entonces, en la parroquia Santa María de Guadalupe, Soyapango, San Salvador. Bueno, esto de los objetivos, ella se animó a escribir unos objetivos, pero aquí nos vamos a devolver en este ejemplo para que cada uno de ustedes lo haga. Metodológicamente, ¿de dónde salen los objetivos específicos? Entonces es la pregunta que ahora vamos a elaborar para que cada uno haga el suyo. Les vamos a pedir para este proyecto mínimo hacer un objetivo. ¿De dónde salen? De los pasos. O sea, cada paso hay que convertirlo en un hecho final cumplido. El primer paso que ella coloca es sensibilizar y motivar a los agentes de pastoral en mejorar la unión parroquial. ¿Con qué hecho voy a traducir ese paso? Les hago la pregunta, coloquen en el chat. ¿Cómo se elabora un hecho final cumplido? Primero hay que colocar el verbo que vayamos a utilizar en pasado participio. Pasado participio quiere decir terminado en ado, en edo, ¿sí? Por eso hemos dicho en el ejemplo que pusimos del proyecto de los hermanos franciscanos en las fraternidades, hemos practicado la cultura del encuentro, decía ese objetivo que pusimos de ejemplo anterior. En este caso, con este paso, ¿cómo podríamos convertirlo así, en un hecho cumplido? ¿Cómo lo formularían? Escriban en el chat. Elaboren este objetivo, que además de pronto les sirve a ustedes, tienen uno similar. ¿Cómo lo formulan? A ver. Como si ya se hubiera... Entonces Sandra dice... Hemos sensibilizado y motivado a los agentes de pastoral social y mejoramos la unión parroquial. Bueno, ahí hay una primera propuesta. ¿Quién hace otra propuesta? Acuérdense que estamos hablando de un hecho que vamos a producir en ese primer momento, en ese primer paso. Lo vamos a proponer como un primer objetivo. ¿Alguien hace otro planteo? ¿Lo formularía de otra manera? Sensibilizo y motivo. Hemos sensibilizado y motivado a los agentes de pastoral, dice Miriam. Macario coloca integrar los agentes de pastoral hacia un bien común. Acuérdate, Macario, que hemos dicho que el verbo se coloca en pasado participio. Hemos integrado. Está buena la idea, pero la manera de formularlo sería hemos integrado a los agentes de pastoral hacia un bien común. ¿Alguien más quiere proponer? La manera de formularlo es como si ya se hubiera cumplido. El pasado participio es el pasado que acaba de suceder. Ese es el pasado participio. Juan Manuel nos aporta, se ha sensibilizado y motivado a los agentes de pastoral. Bueno, hasta el momento, el que se acercó más a lo que sería un hecho cumplido es el que nos propuso Macario, curiosamente. ¿Por qué?
Bueno, Francisco también aquí lo que nos plantea podría ser. Porque sensibilizado y motivado, que fue el que más usaron todos, es un cambio, no es un hecho. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué se hizo para sensibilizar y motivar a los agentes de pastoral? ¿Qué se hizo? Entonces, ¿qué se hizo? Hemos integrado a los agentes de pastoral hacia un bien común, nos dice Macario. Ese podría ser un hecho cumplido, o Francisco coincide, aunque no lo formuló así, ¿no? Acuérdate que siempre en pasado participio. Hemos integrado a los MESC, no sé qué es los MESC, a una realidad de entrega y pertenencia. ¿Listo? Eso podría ser un hecho cumplido, que produzca la motivación o el sensibilizarlos. También se podría formular de la siguiente manera, se los voy a escribir también en el mismo chat. Hemos realizado acciones de motivación acerca de la importancia de la unión parroquial. Entonces, al hacer ese hecho, podemos lograr sensibilizarlos. ¿Cuáles acciones? En un hecho no se colocan actividades, porque acciones de motivación pueden ser muchas. Puede ser ¿cómo lo llaman ustedes? Se me fue el nombre. Ustedes usan una palabra para el ágape o el convite. Sí, algo como más celebrativo, más informal. Convivio. Un convivio podría ser una actividad dentro de las acciones de motivación. Un retiro, pero en clave de motivación. Un taller, todo eso son actividades, ¿cierto? Un taller recreativo, un taller de que ayude a integrar, que ayude a... Entonces, no coloco la actividad, pero sí coloco, hemos realizado acciones de motivación. ¿Cuáles acciones? Todas las que se les ocurran. Eso después irá en el proyecto cuando hagamos el cronograma de actividades. Pero lo importante es que el hecho es haber realizado esas acciones de motivación. ¿Listo? O haber realizado esas acciones de integración que nombraron los compañeros anteriormente. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Vamos a hacer el segundo hecho cumplido de este proyecto de Jenny. Ella nos dice allí, capacitar a los agentes en el documento de sinodalidad en vida y misión de la Iglesia. Ese sería el hecho. ¿Cómo lo podemos formular? A ver, ¿quién se anima de nuevo en el chat? Vamos aprendiendo. Ese segundo paso, ¿cómo lo convertimos en un objetivo, en un hecho final cumplido? Acuérdense la manera de formularlo como si ya se hubiera cumplido. ¿Quién se anima a proponernos un? Ese creo que está un poquito más fácil. Espero que hayan entendido la diferencia entre cambio y hecho final cumplido, ¿no? Enrique ahí pregunta si en el objetivo específico no debe especificar más para poderlo medir. Enrique, ya haber dicho, hemos realizado acciones de motivación acerca de la importancia de la unión parroquial, que va a ir unido con los cambios, que eso es lo que nos falta también colocar, ¿no? Ahí es donde se especifica más el objetivo, ¿listo? Pero hagamos el ejercicio con el segundo, un hecho final cumplido. ¿Cómo convertimos ese paso? Espero que lo estén viendo ahí, ¿no? Está proyectado, ¿no? Capacitar a los agentes de pastoral en el documento de sinodalidad en vida y misión de la Iglesia. Y ahí, bueno, nombra la espiritualidad del proyecto, que es siguiendo los pasos de San Francisco. ¿Qué podríamos proponer allí como hecho cumplido? ¿A alguien se le ocurre? Escríbanos en el chat. Vamos haciendo la práctica de hoy. Fíjense que no es muy demorado. Sí, Juan Manuel, puede comenzar con esa formulación. Hemos capacitado, pero aquí es capacitar ¿en qué? Hemos generado una espiritualidad franciscana a través de capacitación sobre sinodalidad a los agentes de pastoral. Sí, Sandra, puede ser. Hemos capacitado a los agentes de pastoral desde los documentos eclesiales y franciscanos. Está bien, Marco, pero ahí habría que precisar esa capacitación es en qué.
Sería entonces... ¿Qué documentos? ¿Temas? No, pero ¿cuál es el tema? En este caso, según lo que nos dice Jenny, es en sinodalidad. Entonces hemos capacitado en sinodalidad a los agentes de pastoral desde los documentos eclesiales y franciscanos. Ahí completaríamos la idea de Marco, que está más completo el que dijo allá arriba Sandra, que todavía podría ser bien interesante. ¿Listo? Yo creo que ahí ya lo tenemos, ya lo van entendiendo. Esos dos están bien. Esos tres, el que dijo Juan Manuel, aunque colocándole el complemento, Sandra y Marco. Este estaba más fácil. René. ¿Qué nos colocó René? Dice. Hemos organizado procesos de capacitación a los agentes pastorales en sinodalidad y la misión franciscana. Lo entendiste muy bien, René. Perfecto. Está bien elaborado ese hecho final cumplido. ¿Listo? Entonces, esas formulaciones nos van a permitir después evaluar. ¿Se realizó esa capacitación? ¿Se organizaron esos procesos de capacitación? ¿Sí o no? Casi que no lo hicimos y empezamos a sacar excusas, es que la gente no asistió, es que no tuvimos recursos. No, ya ahí no hay escapatoria. Tenemos que un elemento para evaluar bien concreto. ¿Se realizó o no se realizó esa capacitación? Y vamos a ver el tercero, dice compromiso comunitario de parte de los involucrados, nos dice Jenny. ¿Cómo convertirían ese hecho final, eso en un hecho final cumplido? Ese paso, compromiso comunitario de parte de todos los involucrados. O de una vez les digo que hemos comprometido a los agentes, no sería un hecho cumplido, porque sería el cambio. Eso es lo que queremos, que se comprometan, ese es el cambio, pero ¿qué hecho va a producir ese cambio? ¿Qué vamos a hacer para producir ese cambio? ¿Qué nos vamos a proponer como objetivo para conseguir ese cambio del compromiso comunitario? ¿Cuál sería el hecho? Ya se hizo una motivación arriba, unas acciones de motivación o de integración, como quieran formularlo. Ya se hizo y se organizó unos procesos de capacitación en sinodalidad. Y ahora, ¿cuál sería el siguiente objetivo? Que marcaría casi que el final, ¿no?, de todo el proyecto. ¿Lo están pensando? ¿Cómo lo plantearían? A ver, este está más difícil. Un hecho que produzca el compromiso, eso es lo que tienen que pensar. ¿Con qué hecho produzco el compromiso comunitario? Vemos que a ver, ¿qué pasó? Denis, Lisette, como que ahí quedaron un poquito. Manuel dice, todos los involucrados se han comprometido a nivel comunitario. Eso es un cambio, Manuel. Eso no es un hecho cumplido, es un cambio. Que ojalá se consiga, pero ¿qué vamos a hacer para lograr eso? Exactamente, Miguel, eso iba a decir. ¿Cómo logramos ese compromiso? Hay diversas acciones que pueden llevarnos al compromiso, es bastante amplio. Pueden ser asuntos de capacitación, asuntos de planificación, de organización. Hay diversas acciones grandes que nos pueden generar el compromiso. Entonces, ¿qué es? Ya quedaría, o cómo lo queremos nosotros impulsar y generar, pues ya queda a la decisión del equipo que esté formulando. Pero insisto, para generar compromiso hay varios caminos. Un camino puede ser la formación, otro camino puede ser el tema de articulación, organización, planificación, entre otras acciones que lleven hacia el mismo, la reflexión misma puede llevar al compromiso. La misión. La misión, sí. Claro. Sí. A ver, les vamos a ayudar. O no, a ver, no les ayudemos. A ver. Leili propone, ¿hemos elaborado el programa de agentes pastorales o hemos logrado la integración de los destinatarios? Fíjate que la misma palabra estás diciendo que es un cambio. Hemos logrado. Pero ¿qué hiciste para lograr la integración? René, hemos generado conciencia en el compromiso comunitario en todos los involucrados. De nuevo, eso es un cambio. Porque ¿cómo evalúan la conciencia? Es muy difícil de evaluar. A ver,
Si es compromiso comunitario, no podría ser un hecho misionero. Piensen, por ejemplo, ese o de las otras ideas que planteó Denis a nivel organizativo, también puede hacer algo. ¿Qué se puede plantear? Que logre ese compromiso, esa integración, todos esos logros que ustedes han colocado, todos esos cambios. Aquí les está costando un poquito más. ¿Sí? Entonces fíjese que no es tan fácil como que el paso, le pongo el verbo en pasado participio y ya quedó el objetivo. No, no, hay que pensar muy bien. Ah, mira, ahí ya salió uno interesante. Hemos delegado acciones que generen compromiso en cada agente. Perfecto, Dani, ese está mejor. Podría ser, hemos delegado acciones misioneras que generen compromiso en cada agente. Ahí quedaría más completo. Hemos generado acciones misioneras que generen compromiso en cada agente. ¿Qué generó el compromiso? El delegarles acciones misioneras, el delegarles una misión a los agentes que vivieron la capacitación, el objetivo anterior. ¿Sí lo ven o no lo ven? Ahí muy bien, Dani Rojas, muy bien. Creo que ahí ya logró captar. ¿Sí? Otro podría ser, Juan Manuel, sigues en el tema del logro. El verbo logrado no se debe colocar en los hechos finales cumplidos, porque es un cambio. La misma palabra lo dice. Se logró esto, pero ¿qué hiciste para lograr eso? Puedes haber hecho lo que colocó aquí Dani, ya lo corrigió. Hemos generado acciones misioneras. Bueno, ahí hubo una redundancia, ¿no? Porque colocaste otra vez generen. Hemos impulsado acciones misioneras que generen compromiso en cada agente. Enrique nos dice, hemos inculcado el compromiso mediante la asignación de responsabilidades en cada uno de los agentes de pastoral. Está bien, Enrique, buena idea, pero sería mejor nombrar primero el hecho. ¿El hecho cuál es? Hemos asignado responsabilidades en cada uno de los agentes de pastoral, inculcando el compromiso. O sea, darle la vuelta para que quede el hecho primero. Hemos asignado responsabilidades, que es parecido a lo de delegado, a lo que dijo también anteriormente. Sería otra forma de decirlo, ¿no? Pero también podría ser este, les voy a proponer uno. Hemos impulsado experiencias misioneras comunitarias que generen unión y compromiso. Pensando en la naturaleza que nos planteó Jenny en el proyecto, que finalmente esto, como ya está aquí en la presentación, desemboca en beneficiar a la comunidad, especialmente a los más pobres y vulnerables. Entonces, ¿por qué no sería ese el hecho? Se han impulsado experiencias misioneras comunitarias que generen unión y compromiso. O sea, hacer este servicio a estas comunidades, pero en comunidad, una misión en comunidad. Y al hacer esa misión, pues ponemos en práctica la capacitación que se hizo en el paso anterior y fruto de las acciones de motivación que se hicieron en el primer objetivo. ¿Sí? Espero que me vayan entendiendo. Entonces, conclusión, hay que diferenciar el hecho final cumplido de los cambios. Lo que ustedes colocaron muchos fue cambios. Mayor compromiso, mayor integración, hemos logrado, ese verbo hemos logrado siempre será cambio, hemos generado conciencia, todo eso está muy bien, pero esos son cambios. Tenemos que pensar cuál es el hecho que va a producir esos cambios. Y esa es la pregunta que viene a continuación y con eso terminamos aquí esta parte práctica. Cambios. Si se realizan esos hechos cumplidos que hemos nombrado, hemos realizado acciones de motivación para lograr la unión, logrando la unión parroquial. Hemos capacitado en sinodalidad, todo esto que se dijo anteriormente. Y hemos impulsado o hemos delegado estas responsabilidades o hemos impulsado estas experiencias misioneras. Si ustedes realizan esos hechos, ¿qué cambios esperarían que se den en los destinatarios? Coloquemos actitudes, capacidades que ustedes ven que se desarrollarían, fruto de esos tres hechos, fruto de este proceso. Colóquenos en el chat. Actitudes o capacidades que ustedes ven que se desarrollarían. Muy bien, ahí hay uno, unión. Lisette, ve leyendo, por favor.
Hasta ahora, unión. Participación. Vínculos más profundos de hermandad franciscana. Humildad, compromiso. Ampliar capacidades. Pero ¿cuáles capacidades, Manuel? Hay que precisar. ¿Alguna capacidad que tú ves que se amplía con este proyecto, con esos objetivos que ya dijimos? Trabajo en equipo, dice Cristian. Fraternidad. Claro, la fraternidad es muy importante y va a ser parte del proyecto. Muy bien, yo creo que vamos entendiendo. Ahora les vamos a pedir, después de esta explicación, que cada uno elabore de los pasos que tenía en su proyecto un objetivo. Tome un paso, conviértalo en hecho final cumplido y agréguele los cambios que produciría ese hecho final cumplido. Por eso vamos a proyectar de nuevo, espero aquí no equivocarme en la presentación. Ya nos dimos cuenta, ¿no?, de dónde salían esos objetivos, de los pasos. Cada paso lo convertimos en un hecho final cumplido y después nos preguntamos qué cambios produciría ese hecho. Hay que hacerlo hecho por hecho, así como están en el cuadro que ustedes tienen en el instrumento. En el compartir pantalla lo vamos a ver. De nuevo vamos a proyectar este. ¿Se está viendo el ejemplo, Lisset? Sí, perfecto. Esta sería la manera de plantear. Este es un paso. Este es un paso del proyecto del Señor Medio Hermanos. Y lo convirtieron en este hecho. Hemos practicado la cultura del encuentro, la corrección fraterna y el análisis de la realidad en clave de fe en comunidad. Ese es el hecho. Si practican esto, ¿qué consiguen? Ahí tienen capacidades, actitudes, contexto. Ahora ustedes pregúntense, ¿cuál sería el objetivo de ustedes en su primer paso? Si alguno de ustedes quiere entregar en esta semana todos los objetivos, los quieren elaborar y los quieren trabajar, y nos los comparten en el Classroom, con mucho gusto se los retroalimentamos y se los corregimos. ¿Listo? ¿Alguno ya tiene pensado, mientras íbamos haciendo el ejemplo, el ejercicio, alguno ya elaboró el suyo? ¿No lo quiere compartir? ¿Quiere que le ayudemos? ¿Que le corrijamos? ¿Y eso nos sirve a todos? ¿Alguien se anima? ¿Que nos quiera leer o nos lo quiera proyectar? No sé si Sandra se anime. Pensando. ¿Cómo? Están pensando. Ah, sí, está nombrando a Sandra, tal vez que si ella se anima, Sandra Martínez, o del grupo de O René. René también, que creo que ya lo iba elaborando. Sandra dice Bueno, que todavía está armando los objetivos. está armando el suyo. Uno, haz uno. Ahí lo está pensando. Además para ayudarle, ¿no? La idea ahorita es como más en clave de ayuda, entre ayuda, y ahí aprendemos todos, a partir de un proyecto concreto. Carolina, que sé que también entregó su proyecto, si quiere animarse hacia su objetivo y no lo quiere compartir. De tu grupo, Denis, o de tu grupo, Lice, si Sí, quieren animar a alguien. René acaba de escribir. Hemos creado cercanía con los laicos de todos los movimientos y sectores pastorales. René, colócanos cuál era el paso. A mí me parece que le falta algo a ese hecho cumplido, pero necesitamos saber cuál era el paso, cómo se llamaba ese paso en tu proyecto. Cercanía a los laicos, allá. A ver, yo te sugeriría más bien, porque cercanía sería como una actitud,
O sea, sería un cambio si lo formulas así. Pero esa cercanía, cómo la vas a hacer? Entonces sería, hemos creado eh, un acercamiento y un diálogo con los laicos de todos los movimientos y sectores pastorales. Acercamiento y diálogo. Y con eso que puedes ya colocar en tu cuadrito actitud, cercanía, entre ellos. ¿Listo? Pero el hecho sería, hemos creado un acercamiento y diálogo hacia los laicos de todos los movimientos y sectores pastorales. Y con ese acercamiento y diálogo logras que se dé esa actitud. Y otras, no solo de cercanía, tal vez un cambio sería mayor apertura, motivación a lo que ustedes le están proponiendo. Aquí también es muy importante la gradualidad, ¿cierto? En el primer objetivo se logran algunas cosas pequeñas. En el segundo objetivo ya se logran otras actitudes más grandes. Y en el tercer objetivo vamos elevando en esa escalera la conciencia y vamos logrando actitudes más afianzadas, más fuertes. Entonces, ojo que en el primer objetivo, se me olvidó el nombre, si René está colocando, hemos creado un acercamiento y un diálogo hacia los laicos, no va a decir allí que no, ellos ya analizan la realidad y trabajan en equipo. No, si apenas se está haciendo un acercamiento. ¿Qué se puede lograr? ¿Qué cambio se puede lograr con ese primer acercamiento y ese primer diálogo? Mayor motivación, apertura, cercanía. Bueno, eso ya es bastante lograr eso. Deje algo para el siguiente objetivo, en el cual estoy hablando de los cambios. Gracias, René. No sé si te quedó claro. Ahí te estamos tratando de ayudar. ¿Quién más se quiere animar a plantear un objetivo de su proyecto? Estamos haciendo fíjese que hoy no hicimos grupos, entre otras cosas porque estamos menos por este evento que nos influyó para la clase y pues también nos interesa que entre todos vayamos haciendo la práctica. Entonces, no sé si Sandra ya, ya, ahí está Sandra colocando. Sí, Sandra dice, hemos identificado a través de un diagnóstico las necesidades de formación del equipo de pastoral familiar. Perfecto. Perfecto. El paso es diagnóstico de necesidades de formación. Ahora ayudémosle entre todos a Sandra. Si ella hace ese hecho, hemos identificado a través de un diagnóstico las necesidades de formación del equipo de pastoral familiar. Coloquemos cambios. Si se realiza ese hecho, ¿qué cambios se pueden producir en sus destinatarios? Coloquemos actitudes, capacidades. Si usted realiza un diagnóstico en comunidad, analiza las necesidades en comunidad, dialogan, imagínense todas las actividades que se pueden hacer alrededor de ese hecho cumplido. Al hacer todo eso, ¿qué cambios nos podemos proponer intencionalmente? Por ejemplo, una capacidad o una actitud. Entre todos, ayudémosle, escriban en el chat. Miremos este ejemplo de Sandra, ayudémosle. Este es un diagnóstico participativo, lo que ella está diciendo ahí. Acuérdense de este ejercicio que hicimos aquí de los gritos, de las necesidades, yo lo veo por ahí. Ella lo está planteando desde esa lógica. ¿Qué cambios se producen? ¿Nada? ¿Ninguno propone algún cambio? Muy bien, eso, César. Ahí coloca César un aporte, Lisette. Dice, esos serían capacidades, serían análisis, capacidad de análisis, interpretación, discernimiento. Muy buenas, claro, porque van a hacer un diagnóstico y van a tener que analizar qué es lo que está pasando, interpretar lo que está pasando, y en clave también de espiritual de discernimiento, muy bien. Actitudes, también nos interesan mucho las actitudes, que es donde está la parte de la conversión. ¿Qué esperaríamos si se hace ese hecho cumplido? Capacidad. Una capacidad, dice planificación. Sí.
Aunque el hecho propiamente no es de planificación, todavía está como en un momento de análisis, de detectar necesidades, todavía no está proyectando nada, sino es más por ahí, ¿no? Pero bueno, está bien, puede ser parte de una capacidad. Pero a nivel de actitud, hablemos de actitudes. Si usted reúne gente, los destinatarios, para que expresen sus necesidades, sus inquietudes, ¿con qué actitud sería bueno que lo hicieran? Eso, apertura, esa ya es una buena. Cristian, muy bien. Más arriba nos escriben empatía. Creo que decía que empatía. Empatía, muy importante, Enrique. Compromiso, responsabilidad, servicio, nos escribe César nuevamente. Y Enrique escribe algo que no se ve. ¿Qué está arriba? Yo ya lo amplié, es un hecho cumplido que él propone de su proyecto, me imagino. Dice, hemos generado espacios en la parroquia para motivar a adultos jóvenes a servir en el Ministerio de los Enfermos. Está bien, Enrique, muy bien, ese es un hecho cumplido. Hemos generado espacios, si quieres yo te sugeriría, hemos generado espacios de motivación para adultos jóvenes a servir en el Ministerio de los Enfermos. Dani Le dio ese escribe pequeño cambio, pero está muy bien, Enrique. en actitudes, apertura por parte de los participantes. Claro, es lógico porque al inicio de un proyecto necesitamos que haya empatía, apertura, motivación, se genere como la curiosidad, bueno, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Sí? Eso es lo que es generar expectativa. En este que estamos diciendo de ese diagnóstico es muy importante generar confianza y espacios de expresión para que ellos puedan decir lo que sienten, lo que piensan, ¿no? A veces la gente le da miedo hablar frente al párroco, frente a los agentes de pastoral. Entonces, lograr eso, lograr una confianza, una expresión de lo que yo siento y lo que pienso, esos son cambios que sería muy importante no solamente a nivel de capacidades acá, sino a nivel más de actitudes. Claro, Allí, tiene su hecho final cumplido, Miguel. Dice, hemos hecho un diagnóstico de las necesidades de los jóvenes en sus familias para poder guiar así en su orientación. bueno, está muy bien, pero hay que precisar un poquito, Carolina, acerca de tu proyecto, ¿no? Hemos hecho un diagnóstico de la necesidad de los jóvenes en sus familias. Es que esa segunda parte yo creo que lo deja muy, muy abierto, ¿no? Casi que te diría hasta ahí. La necesidad de los jóvenes en sus familias. Punto. ¿Listo? Ahí quedaría más. Linda Quiero colocó. así, actitud, tolerancia y escucha. Sí, De sí. tolerancia y escucha. Esas son otras actitudes. Muy bien, Lisette, yo creo que ya creo que lo van entendiendo, lo han entendido más bien. Por lo menos los que lo han escrito y esos nos han ayudado a todos a aclarar mejor. Y en Honduras creo que, digamos, por lo menos del grupo 2, creo que ya hay varias personas que participaron hoy que entienden para que puedan así organizar mejor su proyecto, que está muy bonito. Falta hacer algunos ajustes, pero queda listo. Hoy participó muy bien Dani y René, que les quedó muy claro lo de los objetivos. Entonces, creo que hay un buen potencial allí para poder hacer un muy buen proyecto. Muy bien. Y después de los objetivos, lo que queda es lo que muchos ya sabemos, hacer una programación de actividades, pero esa programación de actividades están en función de cumplir un paso y cumplir un objetivo del proyecto. Entonces, ¿cuáles son los cronogramas de actividades con sus tiempos, responsables, recursos de cada actividad? Pero esa programación de actividades, la diferencia es que ahora van a estar en función de conseguir un objetivo y producir unos cambios. Es muy distinto programar así. Y además ir desarrollando un proceso que está en el proyecto. Esa sería la forma de detallar lo que faltaría, que son las actividades, pero pues eso ustedes seguramente lo saben hacer muy bien. Tenemos ahora una invitación, hermanos y hermanas, aunque no le di la palabra a Denis, no sé si tú quieras hacer alguna precisión final, Denis, y cómo viste tu grupo. Quizás decir que en el transcurso de la semana nos pueden contactar. Yo sé que varios lo tienen finalizado para revisar sus hechos finales cumplidos y también
los cambios que se están generando. Yo siempre digo que estos procesos requieren reflexión, un poco de sentarse, ir buscando esa lógica, como tú lo estabas haciendo, Miguel, y no dejar lo primero que se me vino a la mente, sino ir haciendo esa coherencia. Con esto respondo yo a esto, este paso está respondiendo, o hay una mejor cosa de plantearlo y hacerlo. Y ese ejercicio, como hemos venido diciendo, de ensayo-error o aprender haciendo es lo que me le va a dar el toque específico. No quedarme con lo primero que se me viene a la mente, sino plantearlo, reflexionarlo y contrastarlo. Cuando lo tenga suficientemente contrastado, pues ya empiezo a definir los cambios mismos que yo estoy buscando. Entonces la lógica interna que lleva el proceso y la coherencia, creo que es uno de los aprendizajes buenos de este curso, taller de seminario de planificación pastoral participativa. Perfecto, Denis. Muy importante tu aporte, tu aclaración. En el chat aquí del Zoom, María Liceda acaba de colocar un link que les pedimos que le hagan clic y es la evaluación del curso. Es un formulario de Google para que ustedes lo llenen en este mismo momento y vamos a hacer una evaluación. ¿Cómo nos fue? ¿Cuáles fueron los aprendizajes? ¿Qué cosas habría que mejorar? ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen de su propio proceso y de la propuesta que ha sido estas 10 clases? Entonces les pedimos que lo hagan ya. No sé si también Licet lo pueda o lo compartiste, lo puedes compartir también Claro. en el WhatsApp. Ya se compartió en los dos grupos de WhatsApp, Listo. para que quien no de pronto lo pueda abrir desde acá, desde el chat del Zoom, lo pueda abrir desde el WhatsApp. Entonces les vamos a pedir que lo vayan contestando ese formulario. Mientras tanto, yo quiero darle la palabra a, creo que todavía está allí, ¿no? A nuestro hermano Alfredo y a los hermanos del secretariado para que también nos hagan un mensaje de saludo, de cierre y de evaluación de lo que ha sido esta segunda experiencia con este grupo. Fray Alfredo, ahí te veo peregrinando. Estás caminando. El micrófono está apagado, Fray Alfredo. Tu micro está apagado, Alfredo, pero está muy bonito. Aquí ¿En dónde estás? Aquí con el hermano gato y el hermano perro. ¿En dónde estás? Bueno, estoy Miguel, Licet, Denis, Severardo. Estoy aquí en la Inmaculada Concepción, Honduras, aquí en mi casa donde vivo. Sí. ¿Qué Bueno, mensaje nos quieres dejar para el cierre de este curso? Ya ves, la gente se ha esforzado, ha sido una sí, bonita experiencia. Bueno, lo que tú nos quieras ofrecer. cómo no. Primeramente, damos gracias al Señor por la participación de cada uno de los hermanos y de las hermanas que con alegría, con ánimo, con entusiasmo y también con sus mismos aportes y los aportes de la fraternidad, pues han accedido con alegría a participar a este curso de planificación pastoral participativa, a la cual pues varios frailes de la provincia ya hemos participado. Lo que tú decías también, el aporte que tú significativamente también has ido aportando a la provincia a través de todo este trabajo que se ha realizado con Gerardo Moore, tanto con nosotros en el secretariado de evangelización, con Gerardo en la formación permanente, con la educación, los colegios y tantos otros aportes que a lo largo de estos años pues se ha logrado. Y gracias a Dios concretamos con ustedes, con el equipo de ustedes profesores, concretamos este deseo del secretariado que luego fue aprobado y muy bien visto por el ministro provincial y su definitorio, al cual también en este tiempo compartimos trabajo y sirvo. Y pues digamos la evaluación, los comentarios de los hermanos y hermanas y de los mismos frailes que han participado en este tiempo, pues han sido siempre positivos. Y de hecho, pues en ese mismo camino y proceso del que ya hablamos, pues yo siento que en todo este tema de la sinodalidad, en todo este tema de la misión compartida, en todo este tema del empoderamiento, podemos decir así, del servicio, del trabajo de los hermanos laicos y laicas,
como protagonistas también en este proceso de la sinodalidad y de la vivencia del Evangelio, con esta vivencia del carisma franciscano, pues que nos desafía a todos y a todas. Entonces, ahí mismo nosotros como provincia seguimos aportando y seguimos diciendo que sí es viable, sí es muy positivo de que nuestros fieles laicos, con la experiencia de ustedes, con sus aportes y con adentrarse nuestros laicos y laicas a la capacidad, a formar estas capacidades, a formar el conocimiento de una vivencia del Evangelio un poco más aterrizada, más vivida, más contextualizada desde los temas generadores que hoy pues se nos van presentando. Yo siento que el Evangelio nos sigue desafiando. Y ahí mismo, pues nosotros como Secretariado de Evangelización y Misión, lo que queremos dar gracias a ustedes, a Aurelio, que también está allí detrás de las cámaras, digamos pues de todo este tema, agradecer a Aurelio desde El Salvador, a ustedes desde Colombia, a Teni desde aquí de Honduras, Severaldo desde allá de Lima, que tuvimos la oportunidad pues de compartir con el Pisco Sour. No fue Pisco Sour, fue La Dorada. Y entonces compartir y dar gracias, de verdad, gracias. Y el secretariado, pues como tú dices, cada uno pues de los frailes, tendremos reunión próximamente. Ya estamos ahí mismo, pues decir a ustedes y a los hermanos que están conectados de este segundo grupo, que vendrá un tercer grupo. Lo tenemos programado para iniciar el 26 de agosto, que ya hablábamos contigo, siempre las 10 sesiones. Entonces, los fieles laicos de nuestra provincia, creo que capacitándose, tendremos la capacidad de que con los párrocos, con la fraternidad evangelizadora en misión, yo creo de que juntas y juntos podemos ir haciendo un mejor trabajo sistemático, orgánico, un poquito más sentido, para que hayan, como decíamos, que estos objetivos operacionales como hechos finales cumplidos vayan vayan formando y creando cambios, tanto en nosotros las personas como en los ambientes donde vivimos en el Evangelio. Así que de mi parte, Miguel, equipo, gracias a ustedes, gracias a todos los que se han conectado, gracias a los que han participado en este segundo curso. Les animamos a dar lo mejor en las parroquias donde están, en las fraternidades donde están, en los lugares donde están, y que podamos seguir con alegría, con ánimo y con todo lo bueno que Dios nos ha regalado para seguir sirviendo al Señor en esta amada iglesia que el Señor nos ha regalado desde esta espiritualidad franciscana, en la cual en este año estamos celebrando los 800 años de la espiritualidad de Grecho, de cuando San Francisco pues manda a sus hermanos a vivenciar el pesebre donde el mismo Cristo nuestro Señor nació, y que hoy pues también como frailes celebramos los 800 años de aquella forma de vida el cual el Papa otorgó a Francisco de Asís. Así que estamos muy alegres con ustedes, y que el Señor pues les siga acompañando y les siga bendiciendo, Miguel, al equipo Alfredo. Y a cada uno de ustedes. Bueno, Fray, pues muchas gracias de verdad por la confianza en este proceso, en los laicos que ustedes han venido apoyando y dando participación en sus parroquias. Esperamos que esto sea un impulso en la provincia. Quiero invitar a un pequeño saludo así cortico, Fray Rocas, Fray Roberto Carlos, que veo que está conectado. No sé si puedas encender la cámara o abrir el micrófono y darnos algún pequeño saludo, que también hace parte del secretariado, ahí en Guatemala. Sí. Ahí está, Hola. Fray Rocas, sí. Hola, hermano. Así bien, hermanos. ¿Cómo estás? Ahí he estado siguiendo la clase esta mañana y bueno, de verdad que es una dicha todo ese conocimiento que ustedes están transmitiendo, ¿verdad? A nuestros laicos en las diversas parroquias aquí en Centroamérica y nada, ¿verdad? Agradecerle a Dios por lo que ustedes hacen, por utilizarlos como mediación en esta experiencia evangelizadora y gracias porque nos están enseñando a caminar juntos en sinodalidad y bueno, animar a los laicos, ¿verdad?
este regalo tan precioso que les estamos proporcionando desde el secretariado con los diversos párrocos y bueno, aprovechar esto que el Señor nos da, ¿verdad? Entonces hay que ponernos las pilas ahí para llevar adelante nuestros proyectos que estaba escuchando ahí, toda la coherencia, ¿verdad? Que existe, sobre todo en este que presentó la muchacha ahí de Guadalupe. Y bueno, me alegra mucho por todo lo que han hecho y lo que han logrado y mucho ánimo. Saludos a todos Gracias. ahí, Miguel, Alicet, Gracias, Lugo. gracias, Rey Rocas, y qué gusto verte Un y gusto. gracias por tu apoyo ahí desde Guatemala. Ahí estamos. Estamos avanzando en la evaluación, hasta ahora han respondido el formulario 10 personas, les pedimos que ojalá todos lo respondan. Yo voy a proyectar el resultado hasta ahora, digamos que en vivo en directo, mientras les damos la palabra a ustedes, a los laicos. Quien quiera expresar en clave evaluativa y en conclusión sus principales aprendizajes de este curso, pues levanten la mano, pidan la palabra y los escuchamos, cualquiera de ustedes. Francisco, les pido ser breves porque nos quedan solo 10 minutos y para que varios logren participar. Francisco, después Fray Marco. Bueno, primero que todo, pues agradecerles, ¿verdad? Por el tiempo que se toman para hacer esto, ¿verdad? Porque definitivamente más allá de un compromiso, pues cristiano que cada uno de ustedes tiene, pues que se valora, pues es un tiempo predestinado, ¿verdad? Que se lo dan a la iglesia a través de nosotros, ¿verdad? Así que muchas gracias por eso y por otro lado, pues motivarles a que continúen este proceso de trabajo, ¿verdad? Porque como dice el Evangelio, pues la finca es muy grande, ¿verdad? Y los trabajadores pocos, ¿verdad? Y por otro lado, pues ya esto es personal, ¿verdad? Fue una experiencia muy bonita, ¿verdad? Compartir con muchos hermanos de diferentes lugares. Pues esperamos vernos más adelante, tal vez en alguno de los otros cursos que ustedes propongan, ¿verdad? Porque yo motivo a los que están aquí en el contexto, pues no es promoción publicitaria ni me la han pedido que la haga, sino que es personal, ¿verdad? Pero creo yo que el curso de evaluación para poderle dar seguimiento a este proceso es de suma importancia, porque como lo escribí en el chat y como mi trabajo, pues lo dije desde un principio, es docencia. Si no se evalúa, pues estamos destinados a repetir los mismos errores históricos del pasado, ¿verdad? Así que las evaluaciones son de suma importancia y motivarlos pues a que nos encontremos en el curso de evaluación, ¿verdad? Que así se llama, para que entonces nos podamos quedar no tan completos, pero por lo menos lo más preparados que se pueda para dar el seguimiento necesario dentro de nuestras parroquias. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. Gracias, Francisco. Un abrazo para ti. Seguía Fray Marco en el orden. Sí. Gracias. Bueno, de esta manera me despido porque tengo ahorita misa a las 11 con bautizos, entonces quería estar. Bueno, de una manera también tan sencilla, quiero comentar un detalle. En la provincia hemos trabajado muchos proyectos con tu ayuda, etcétera, y quiero confesar algo. Siempre me perdí en los hechos cumplidos. O sea, tal vez porque uno se formó así que todos los objetivos los hace siempre para futuro. Entonces, poco a poco he ido metiendo, y ahora, no sé si fue, con esto que yo haya aprendido o que tenga claro, ya lo demás pues para mí es añadidura. Entonces ahora sí entiendo cuando hablan de un hecho cumplido, de tantos años, etcétera. Bueno, primera cosa, te agradezco esa parte y ya no me dio tiempo de compartir, pero tal vez se los comparto el proyectito del plan pastoral. Entonces elaboré pues esto ya así como lo han dicho. Y segunda cosa es que para nosotros los frailes ha sido una motivación porque en la provincia, como vemos muchas generaciones, hay varios hermanos nuestros que o no nos metemos o hay un enredo, etcétera. Pero en la última reunión que tuvimos de guardianes en Guatemala, hablábamos sobre este curso y decíamos, los laicos nos han retado y nos están, ¿cómo decir?, como ayudando en este trabajo, lo que los frailes no hemos podido hacer en muchos años. En su realidad, ahora junto con los laicos, lo vamos a hacer ya más en concreto junto con ustedes. Que Dios me los bendiga y estaremos siempre en comunicación y vamos a ver para el curso de evaluación
Me voy a reunir con los hermanos en estos días para ver si todavía tenemos inscripción algunos hermanos en el otro curso. Te agradezco, Perfecto. Jaime. Gracias, Marco. Sí, Feliz. iniciamos este jueves, entonces sí es importante que nos avisen pronto para poderlos tener en la inscripción. ¿Cómo no? ¿Quién sigue allí, Lice? No veo. Enrique Hernández. Enrique. Sí, sí, buenos días. Bueno, primero pues agradecerles, Miguel, María y Denis, María Lisset, por la motivación y el esfuerzo que han hecho por compartir los conocimientos, ¿verdad? Este tipo de planificación es algo muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados y pues de cierta forma pues tenemos que cambiar el cassette, como decimos aquí, ¿verdad? Para pues ir de cierta forma efectuando estos proyectos que son necesarios. Nuevamente les agradezco y pues estamos siempre dispuestos pues en cualquier otra capacitación. Es muy gratificante pues saber que vamos siempre aprendiendo algo nuevo en lo que podemos aportar a la parroquia, ¿verdad? Muchas gracias y bendiciones. Gracias, Enrique. Linda nos escribe en el chat. Así es, muchas gracias a cada uno por este hermoso curso y servicio. Gracias por la experiencia y el gran conocimiento que nos comparten. Gracias por todo y bendiciones en cada una de sus actividades. Sandra escribe, Dios los bendiga, Lice, Miguel, Denis, Alejandro, tal vez es Aurelio, y todos los que apoyaron a la realización de este curso, que estoy segura ha sido una bendición para todos. Un fuerte abrazo, paz y bien. Bueno, pues de todos modos hemos recogido, como ustedes ya vieron ahí proyectada, la evaluación de cada uno de ustedes. Aparece, como ustedes vieron, sí se vio, ¿no? Ahí lo que se iba contestando y pues es una evaluación muy positiva y eso nos alegra. En todos los renglones sale más fuerte la evaluación de excelente, pero también hay algunas cosas que ustedes aportan para mejorar. Siempre podemos mejorar y les agradecemos esos aportes para seguir afinando estos cursos que pues tienen esta modalidad virtual. Realmente nosotros, los 4 del equipo, Severaldo, Denis, Lice y yo, lo hicimos presencial y además lo hicimos intensivo durante 5 meses, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o sea, una experiencia que nos transformó la vida. Y ahora pues tratamos de comunicar un poquito de eso a nivel virtual, pero créanos que hay mucha más riqueza en toda esta propuesta y les invitamos a seguirla explorando. René, tienes la palabra. En nombre de la parroquia y de los 10 hermanos que participamos en este curso, agradecerle. Creo que fue una bonita experiencia. Creo que el tiempo poco realmente para tanto aprendizaje que tienen ustedes y que pueden compartir con nosotros. Solo decirle que tenemos un reto como parroquia, pues ahora a poner en práctica estos frutos, porque hay un trabajo por seguir. Y pues muy agradecido a todos, a Denis, a Miguel, a María, por este aporte. En nombre, bueno, me atrevo a decir en nombre de todos los hermanos de la parroquia de San Francisco de Asís, ya que no veo ninguno de los frailes nuestros por aquí. Entonces, muchas gracias por todo. A ti, René. A ti, René, tal vez logramos escuchar otros 2 más que quieran expresar su evaluación, su pensamiento. No sé si mi compañero C, ahí desde Perú, quiera también aportarnos. Los videos con los que ustedes se apoyaron y cuando perdieron la clase, etcétera, él fue el que nos hizo la edición y nos organizó los videos para poder ponerse al día. C, no sé si quieres dar un saludo tuyo desde Perú, ya que nos acompañaste hoy en el cierre, así como en la apertura. Sí, no, agradecerles por creer en esta propuesta, sumarse a este camino de evangelización planificada, estos procesos de despertar consciente hacia nuevas historias de transformación. Yo cuando estoy en estos espacios de clausura,
de estos seminarios, de estos cursos de planificación participativa, siento que tengo algunos hermanos más en el camino, en estos procesos, aunque estemos lejos, aunque no nos veamos, hay una sola intención y hay una sola fuerza. Así que mucho aliento, mucha energía para poder llevar adelante, a ejecutar lo que están planificando, a revisarlo con sus comunidades y hacerlo operativo. Gracias. Gracias, gracias Everaldo, un abrazo para ti y gracias por tu apoyo durante este proceso. Y también le deseamos buen viaje a Aurelio, no sé si alguien más se vaya a dar el viaje a la Jornada Mundial de la Juventud. Aurelio, el compañero que nos ha acompañado aquí con el tema técnico y que además es pastoralista y comunicador, pues va a estar en esa experiencia tan bonita. Viaja mañana, así que le echamos la bendición y que Dios te acompañe en ese viaje. Qué rico. Y después nos cuentas qué tal la experiencia. Aurelio, no sé si quieras también dar un saludo final y encender tu cámara porque a veces no te conocieron. Y encendamos todas las cámaras que ya estamos cerrando con esto. Gracias por las evaluaciones, ya ahí nos aparecen los datos, las valoraciones que ustedes han hecho. Créanme que tendremos muy en cuenta y nos ayudará a mejorar esta propuesta formativa. Gracias por abrir las cámaras. Miguel, lo de las evaluaciones, recordarles que, digamos, los de Honduras, el grupo donde está René, que siempre se reúnen o se conectan varios de un perfil, les agradecemos hacer la evaluación individual, por favor. Hola, Aurelio. Bueno, un saludo fraterno, de paz y bien a cada uno, a seguirse preparando para abrazar, para servir, para escuchar mejor al hermano. A veces, bueno, sobre todo a mí me preguntan por qué estudio tanto. Bueno, creo que servir a los pobres, a los más necesitados, requiere lo mejor de nosotros, porque en el rostro de ellos se refleja Dios. Así que nunca está de más el prepararse mejor para servir, y ustedes en la medida que puedan, háganlo para dignificar, para acompañar, para ser mejor ser humano. Así que nos encomendamos a sus oraciones y aquí a la distancia he estado con ustedes siempre, y ánimo en su caminar, en sus parroquias, en sus ministerios, en sus grupos, en todo lo que realizan, en su familia. Así que muchas gracias, muchas bendiciones y nos encomendamos a sus oraciones siempre. Buen viaje, Aurelio. Buen viaje y buena, bonita experiencia allí. Muchas gracias. Ahí nos llevamos en oración a todos. Gracias. Qué bonito, qué bonita experiencia. Gracias. Bueno, hermanos, pues entonces quisiéramos seguir aquí escuchándonos a todos, pero ya el tiempo nos llegó. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Les invitamos a abrir las cámaras, vamos a tomarnos una foto, por favor. Por favor. Así que vamos a sonreír y a mirar la cámara a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, espérenme, por favor, vamos a tomar la otra, ¿ok? Un momento. Correspondiendo a su amistad, a su amor, todo será ganando. Vamos con la segunda. La 1, a las 2, a las 3. Bueno, aplausos y que Dios les acompañe y seguimos en contacto. Viva Latinoamérica.